casa de David, su reconstrucción. Estimados hermanos y amigos, en este video vamos a estudiar un pasaje de la Biblia que es de suma importancia para todos los discípulos de Jesucristo. El pasaje que vamos a estudiar está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y versículo 16, que vamos a leer. Yo soy el Señor su Dios, y volveré de nuevo, para que vuelva a reinar un descendiente de David. Traducción: Biblia de lenguaje sencillo. Otra traducción: yo, el Señor, regresaré después. El reino de David es como una carpa caída, pero yo levantaré sus ruinas, la haré de nuevo. Traducción: Palabra de Dios para todos. Una traducción más. Después de esto, volveré y reconstruiré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar. Traducción: Dios habla hoy, de 2002. Es evidente que el pasaje nos habla de la dinastía del rey David. Dios le había prometido al rey David que su reino sería eterno, pues uno de sus descendientes se sentaría como rey en Israel. Vamos a leer la promesa que Dios le hizo. Está registrado en la Primera Crónicas, capítulo 17, desde el versículo 11. Cuando llegues al final de tu vida, te irás a donde están tus antepasados, pero entonces haré rey a uno de tus hijos y protegeré su reino. Él me construirá una casa para mi nombre, y yo fortaleceré su reino para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. No le quitaré mi fiel amor, como se lo quité al que gobernó antes que tú. Le encargaré para siempre mi casa y mi reino, y su trono durará para siempre. Natán le informó a David sobre esa visión y todo lo que Dios había dicho. Traducción: Palabra de Dios para todos. Al morir el rey David, llegó a ser rey su hijo Salomón. Él construyó a Jehová un magnífico templo. Sin embargo, muchos de los reyes que vinieron después no obedecieron la ley de Dios dada a Israel por medio del profeta Moisés. De modo que Dios reconsideró su decisión y puso fin al reinado de los reyes que descendían de David. El último rey fue Sedequías. Veamos el registro bíblico en 2 Crónicas, capítulo 36, versículo 11 al 21. Sedequías tenía 21 años cuando se convirtió en rey.
y reinó 11 años en Jerusalén. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías, quien habló por orden de Jehová. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, quien le había hecho hacer un juramento por Dios. Fue terco y obstinado, y se negó a volver a Jehová, el Dios de Israel. Todos los jefes de los sacerdotes y también el pueblo fueron extremadamente infieles al hacer todas las cosas detestables que hacían las naciones, y contaminaron la casa de Jehová, que él había santificado en Jerusalén. Jehová, el Dios de sus antepasados, siguió advirtiéndoles por medio de sus mensajeros. Les advirtió vez tras vez, porque sentía compasión por su pueblo y por su propia morada. Pero ellos estuvieron burlándose de los mensajeros del Dios verdadero. Despreciaron las palabras de él y se burlaron de sus profetas, hasta que la furia de Jehová se desató contra su pueblo, hasta que ya no tuvieron remedio. De modo que él mandó contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. No sintió compasión ni por los jóvenes, ni por las vírgenes, ni por los ancianos, ni por los débiles. Dios lo entregó todo en sus manos. Todos los utensilios de la casa del Dios verdadero, tanto grandes como pequeños, así como los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y sus príncipes, todo se lo llevó a Babilonia. Quemó la casa del Dios verdadero, derrumbó la muralla de Jerusalén, les prendió fuego a sus torres fortificadas y destruyó todas las cosas de valor. Se llevó cautivos a Babilonia a los que se salvaron de morir a espada. Llegaron a ser siervos de él y de sus hijos hasta que el reino de Persia tomó el control, para que se cumplieran las palabras de Jehová que pronunció Jeremías, hasta que la tierra pagó su deuda de sábados. Todos los días que estuvo desolada guardó el sábado, hasta cumplir 70 años. Después de 70 años, los israelitas regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo, pero no se restableció la dinastía de David como reyes en Israel. Más de 600 años después, en el primer siglo de nuestra era, la situación no había cambiado. Israel era una nación dominada por el Imperio Romano. Tenían un templo, pero no tenían un rey de la familia del rey David. La casa de David estaba caída. Sin embargo, el pasaje que estamos estudiando señala que Jehová reconstruiría la casa de David
haría que un descendiente de David vuelva a reinar en Israel. Repasemos el pasaje. Hechos capítulo 15, versículo 16 dice: Yo soy el Señor su Dios, y volveré de nuevo, para que vuelva a reinar un descendiente de David. Traducción del lenguaje actual. Es muy significativo el hecho de que los apóstoles de Jesucristo y los ancianos de la congregación cristiana de todo el mundo, en el primer siglo, estaban estudiando este pasaje. En realidad, es una cita del libro del profeta Amós, capítulo 9 y versículo 11, que vamos a leer. Ese día levantaré la cabaña de David que está caída, repararé las brechas y levantaré sus ruinas. La reconstruiré como en los días de hace mucho tiempo. Libro bíblico de Amós, capítulo 9, versículo 11. Los apóstoles y ancianos de Jerusalén se enfrentaban a un problema serio en la congregación cristiana. No hacía mucho tiempo, personas que no eran israelitas habían aceptado a Jesucristo como el Mesías. Dios les derramó el Espíritu Santo y fueron bautizados. Así llegaron a ser miembros de la congregación cristiana. Pero algunos cristianos israelitas pensaban que estos cristianos no israelitas debían obedecer las leyes que Dios les dio por medio del profeta Moisés. Ellos decían: a los que han creído en Jesús, pero que no son judíos, debemos exigirles que obedezcan la ley de Moisés y se circunciden. Los apóstoles y los líderes de la iglesia se reunieron para tomar una decisión bien pensada. Traducción del lenguaje actual. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano, y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio, mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles.
Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 7 al 12, en la Nueva Traducción Viviente. Así es, Dios estaba recibiendo a no israelitas en la congregación cristiana, sin exigirles que obedezcan las leyes que los israelitas obedecían desde hacía muchos siglos. No era necesario circuncidarlos, ni exigirles todas las demás leyes que los israelitas obedecían. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: Hermanos, óiganme. Simeón nos ha contado con todo detalle la primera vez que Dios dirigió su atención a las naciones para sacar de entre ellas un pueblo para su nombre. Y eso coincide con las palabras de los profetas, tal como está escrito: Después de estas cosas volveré y levantaré de nuevo la tienda de David que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que los hombres que queden busquen diligentemente a Jehová con gente de todas las naciones, personas que son llamadas por mi nombre. Así dice Jehová, quien hace estas cosas, que son conocidas desde la antigüedad. Por lo tanto, mi opinión es que no hay que causarle problemas a la gente de las naciones que se están volviendo a Dios. Libro de Hechos de Apóstoles, capítulo 15, versículo 13 al 19. Así es, israelitas y no israelitas forman un pueblo para su nombre, y este pueblo está gobernado por un rey que viene de los descendientes del rey David. Jesucristo es ese rey, y la congregación cristiana es el pueblo que le obedece. El ángel Gabriel le dijo a María: No tengas miedo, María, porque cuentas con el favor de Dios. Mira, quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y tienes que llamarlo Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Jehová Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 33. Los discípulos de Jesucristo en el primer siglo sabían que, por ser miembros de la congregación cristiana, vivían en el reino del amado Hijo de Dios, Jesucristo. Leamos lo que escribió el apóstol Pablo a los cristianos de Colosas. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 13. Jesucristo, por casi 2000 años, es el Rey de la congregación cristiana. Todo genuino cristiano le es fiel y obediente seguidor. Pablo escribió a los cristianos de Éfeso: Él también sometió
todas las cosas bajo sus pies y lo hizo cabeza sobre todas las cosas relacionadas con la congregación, que es su cuerpo y la plenitud del que llena todas las cosas en todos. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 22 al 23. Así es, Dios, Jehová, desde hace casi 2000 años, ha reconstruido la casa de David, haciendo que Jesucristo gobierne sobre su congregación de discípulos fieles y obedientes. En poco tiempo, su reino abarcará toda la humanidad. Sepan esto, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Lucas, capítulo 10 y versículo 11. Jesús envió a 70 de sus discípulos con este importante mensaje. Casi 2000 años después, nos preguntamos, ¿estaban engañando a la gente? ¿Qué es el reino de Dios según Jesús? Leamos todo el pasaje en Lucas capítulo 10, versículo 1 hasta el 12. Después de esto, el Señor escogió a otros 72. Los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde quería ir. Jesús les dijo: la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan al Señor dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. Vayan y tengan en cuenta que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a alguna casa, primero digan: la paz sea con ustedes. Si allí vive alguien de paz, su bendición de paz se quedará con él. Pero si no, su bendición regresará a ustedes. Quédense en esa casa, coman y beban lo que ellos les ofrezcan, porque los que trabajan merecen recibir su sustento. No vayan de casa en casa. Cuando lleguen a un pueblo donde sean bienvenidos, coman lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos de ese pueblo y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Cuando lleguen a un pueblo donde no sean bienvenidos, salgan a las calles y digan: sacudimos contra ustedes hasta el polvo de su pueblo que se pegó en nuestros pies. Pero tengan por seguro que el reino de Dios ya está cerca. Les digo que en los días del juicio final le irá mejor a Sodoma que a la gente de ese pueblo.
Traducción, palabra de Dios para todos. Después de haber leído el relato, nos preguntamos, ¿anunciaban estos discípulos que el fin del mundo estaba cerca? La llegada del reino de Dios es la llegada del fin del mundo. ¿Qué es lo que realmente pensaba Jesús sobre la llegada del reino de Dios? ¿Qué era el reino de Dios para Jesús? De lo que dice Jesús en los evangelios sobre el reino de Dios, se puede deducir con claridad cuáles eran las ideas de Jesús sobre el reino de Dios. Leamos algunos pasajes sobre lo que Jesús dijo sobre el reino de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 21, versículo 42 en adelante. Jesús les dijo: seguramente habrán leído las escrituras que dicen: la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Eso fue lo que hizo el Señor y es maravilloso verlo. Por eso les digo, a ustedes se les quitará el reino de Dios. Dios se lo va a dar a otra nación que produzca lo que Él quiere que su reino produzca. Traducción, palabra de Dios para todos. Leamos otra traducción. La traducción del Nuevo Mundo de 2019. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le dará a una nación que produzca los frutos esperados. Como vemos, para Jesús el reino de Dios era una nación que sustituiría a Israel. Jesús sabía que Israel era el pueblo de Dios, era el reino de Dios. Jehová los había escogido de entre todas las naciones del mundo y los gobernaba. Así está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 6 que vamos a leer. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios te ha escogido de entre todos los pueblos que hay sobre la tierra, para que seas su pueblo, su propiedad especial. Sin embargo, esta situación estaba a punto de cambiar. Israel estaba a punto de perder este privilegio. Otra nación tomaría su lugar. Dios escogería a otra nación para que sean su pueblo, el reino de Dios. Estudiemos otro pasaje donde Jesús nos da información valiosa sobre qué es el reino de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 16 versículo 13 en adelante. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron: algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Traducción, Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús dijo: edificaré mi iglesia, ¿qué quería decir? Bueno, la palabra iglesia viene del griego y nos da la idea de un grupo de personas, una congregación. De modo que Jesús quiso decir que Él estaba integrando un conjunto de personas que serían sus discípulos, sus seguidores. Una congregación que nunca sería destruida. Como se tradujo, la muerte no la conquistaría. En esta congregación el apóstol Pedro tendría algunos privilegios especiales. Jesús los comparó a llaves. Pedro no entendió que Jesús lo estaba nombrando el portero del cielo. No. Pero lo más importante es que para Jesús, su congregación de discípulos era el reino del cielo. Así es, para Jesús, su congregación de discípulos era el reino de Dios, una nación que sustituiría a Israel como el pueblo de Dios. En pocos meses más, la nueva nación surgió. En el día del Pentecostés del año 33 era común, el 6 del mes hebreo Sivan. El libro de Hechos de Apóstoles, capítulo 2, nos relata que 120 personas reciben el Espíritu Santo en forma de llamas de fuego. Luego, el apóstol Pedro da un discurso motivador a un gran público y 3,000 personas se bautizan como discípulos de Jesucristo. La nación que sustituiría a Israel como el pueblo de Dios había nacido. El reino de Dios había llegado y era la congregación de discípulos de Jesucristo. Años más tarde, el apóstol Pablo comentó el significado del ingreso de una persona a la congregación cristiana. En la carta que escribió a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 13. Vamos a leer. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nueva Traducción Viviente. Veamos otra traducción, la traducción Palabra de Dios para Todos, los mismos versículos. Darán gracias al Padre llenos de alegría, porque Él les ha dado el privilegio de compartir la herencia que tiene preparada para todo el que obedece la voluntad de Dios
y vive en la luz. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Así es, cuando una persona se hace miembro de la congregación de discípulos de Jesucristo, está entrando al reino del amado Hijo de Dios. Está entrando al reino de Dios. Volviendo a nuestro tema, cuando Jesús envió a los 72 discípulos con el mensaje de el reino de Dios ya está cerca de ustedes, como está registrado en Lucas 10:11, en realidad estaba haciendo una invitación para que la gente llegue a ser parte de su congregación de discípulos, parte del reino de Dios. No estaba hablando de la proximidad del fin del mundo. No estaba engañando a la gente con un mensaje alarmante. La invitación que extendió Jesús a sus contemporáneos en el primer siglo ha continuado por casi 2000 años por toda la tierra. Así lo entendemos cuando leemos Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Vamos a ver este pasaje. Mira, estoy de pie llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Se puede imaginar lo extraordinario que sería recibir a Jesús en su casa y tener una comida con él. Jesús no está muerto. Hace casi 2000 años Dios lo resucitó y lo sentó a su diestra. Por eso su invitación sigue llegando a los corazones sinceros de las personas temerosas de Dios. La invitación que hace Jesús está registrada en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, y es esta: vengan a mí, todos ustedes que trabajan duro y están sobrecargados, y yo los aliviaré. Pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga pesa poco. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña? ¿Cuán refrescantes son sus enseñanzas? Veamos algunas de esas enseñanzas como ejemplo. Deja de vivir excesivamente preocupado. Esta es una sabia lección de Jesús. ¿Dónde dice eso? En Lucas capítulo 12, versículo 29 al 30, que vamos a leer. Por eso, dejen de andar buscando qué comerán y qué beberán, y dejen de estar excesivamente preocupados, porque son las naciones del mundo las que buscan todas estas cosas con tanto empeño. Pero su Padre sabe que ustedes necesitan estas cosas. Le irá bien si usted pone en práctica este sabio consejo. La preocupación puede hacernos perder el equilibrio emocional y tomar decisiones equivocadas. Veamos otra de las sabias lecciones de Jesús.
Jesús dijo: demuestren fe en Dios, demuestren fe también en mí. Juan 14:1. El pasaje dice eso: que no se les angustie el corazón, demuestren fe en Dios y demuestren fe en mí también. Jesús y su Padre Jehová controlan el universo entero. Ellos no lo han extraviado a usted, no lo han soltado de la mano, no lo han perdido. Así es, no hay razón para sentirse abandonado, solo. Veamos otra lección. Sigan pidiendo a Dios. Una lección más, en Mateo 7, versículos 7 al 11, que vamos a leer. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abrirá. ¿Le daría alguno de ustedes una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O le daría una serpiente si le pide un pescado? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial al darles lo que le pidan. Traducción, palabra de Dios para todos. Aquí Jesús enseña que seamos personas de oración, que con confianza le pidamos a Dios sin dudar nunca. Cuando usted pone en práctica en la vida las lecciones del Señor Jesucristo, experimente en su vida, en su mente, en su corazón, una paz que supera todo pensamiento. Cuando sus pensamientos y sus emociones están controlados por las enseñanzas del Señor Jesucristo, usted demuestra que vive en una condición maravillosa. Usted está viviendo en el reino del amado Hijo de Dios. Después de casi 2000 años de espera, el Señor Jesucristo extenderá su reino a toda la tierra. El reino de Dios, ¿qué es? Venga tu reino. Jesús, en su oración a su Padre Celestial, pidió que venga el reino de Dios, para que en la tierra se haga la voluntad de Dios. Muchas personas desde entonces han repetido esta oración sin entender lo que realmente están pidiendo. Leamos la oración de Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos,
que siempre se dé honra a tu santo nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día y perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Traducción: Palabra de Dios para todos. ¿Contestará el Padre Celestial algún día esta oración? ¿Qué era el reino de Dios para Jesús? ¿Qué era el reino de Dios para los apóstoles Pedro y Pablo? ¿Cómo vendrá el reino de Dios? ¿Cuándo? Respondamos estas preguntas con la Biblia. ¿Qué es el reino de Dios? Jesús sabía que la nación de Israel era el reino de Dios. Jehová los había escogido de entre todas las naciones del mundo para que sean su reino. Así está escrito en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6, que vamos a leer. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios te ha escogido de entre todos los pueblos que hay sobre la tierra, para que seas su pueblo, su propiedad especial. Pero esta situación estaba a punto de cambiar. Israel perdería el privilegio de ser el pueblo de Dios. Otra nación tomaría su lugar. Y se lo dijo a los líderes religiosos de su tiempo. Veamos lo que está escrito en Mateo capítulo 21 y versículo 43. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le dará a una nación que produzca los frutos esperados. Jesús explicó a sus discípulos lo que era el reino de Dios. Les enseñó que su congregación de discípulos era la nueva nación que sustituiría a Israel como el reino de Dios. Vamos a leer lo que Jesucristo le dijo al apóstol Pedro. Aquí en Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. También te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas de la tumba no la vencerán. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Cualquier cosa que ates en la tierra ya estará atada en los cielos, y cualquier cosa que desates en la tierra ya estará desatada en los cielos. Es obvio que Jesús no se estaba refiriendo a un edificio de piedras literales, un edificio que necesitara llaves literales de puertas literales, ¿verdad? Tampoco se refería a una región celestial donde Pedro disfrutaría del privilegio de portar llaves literales, de puertas literales en el cielo, ¿verdad? Jesús no estaba designando a Pedro como el portero del cielo. El lenguaje que Jesús estaba usando
era un lenguaje simbólico. Él nos dice que edificaría su congregación, su iglesia. Dicho de otra forma, Jesús integraría un conjunto de personas que llegarían a ser una nación que le obedecería fielmente, incondicionalmente aquí en la tierra. En esta congregación, Pedro tendría privilegios especiales, tendría las llaves del reino de los cielos. Esta congregación de discípulos de Cristo llegó a ser el reino de los cielos, el reino de Dios. Cristo empezó su dominio, su reinado sobre su congregación de discípulos en la tierra. Sin embargo, el establecimiento del reino de Dios sobre toda la tierra no ocurriría de inmediato, en el primer siglo. Sus discípulos tendrían que esperar un tiempo largo hasta el regreso de Cristo con poder real y así ver toda la tierra bajo el dominio del reino de Dios. Estas ideas no las entendieron las personas que lo escucharon. Corrigiendo un error. La gente que escuchaba a Jesús no entendía que el establecimiento del reino de Dios sobre toda la tierra era un proceso, es decir, una sucesión de actos o acciones realizados con cierto orden. Su auditorio esperaba que el reino de Dios se estableciera de inmediato. Jesús se dio cuenta que la gente que lo escuchaba no lo estaba entendiendo, que estaban equivocados. De modo que les dio una parábola que corregiría el error de entendimiento sobre el desarrollo del establecimiento del reino de Dios. Para corregir este error, Jesús les da una ilustración que vamos a leer ahora en Lucas, capítulo 19, versículo 11 hasta el 28. Jesús estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén, y la gente que lo escuchaba creía que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Entonces Jesús les puso este ejemplo. Un príncipe fue nombrado rey de su país y tuvo que hacer un largo viaje para que el emperador lo coronara. Después de la coronación, volvería a su país. Por eso llamó a 10 de sus empleados, a cada uno le dio cierta cantidad de dinero y le dijo: haz negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de aquel país no quería a este príncipe. Así que envió a un grupo de personas con este mensaje para el emperador: no queremos que este hombre sea nuestro rey. Sin embargo, el príncipe fue coronado rey y cuando regresó a su país, mandó llamar a los 10 empleados encargados del dinero para ver cómo les había ido. Llegó el primero de ellos y dijo: Señor, hice negocios con el dinero y gané 10 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo: excelente, eres un empleado bueno.
ya que cuidaste muy bien lo poco que te di, te nombro gobernador de 10 ciudades. Llegó el segundo empleado y dijo: Señor, hice negocios con el dinero y gané 5 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo: tú serás gobernador de 5 ciudades. Después llegó otro empleado y dijo: Señor, yo sé que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo, así que envolví el dinero en un pañuelo y lo guardé. Aquí se lo devuelvo todo. El rey le respondió: eres un empleado malo. Tú mismo te has condenado con tus propias palabras. Si sabías que soy muy exigente y que pido hasta lo imposible, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así, cuando yo volviera, recibiría el dinero que te di más los intereses. El rey les ordenó a sus empleados que estaban allí: quítenle a este el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más de lo que recibió. Pero ellos le contestaron: Señor, ¿por qué a él, si ya tiene 10 veces más? El rey les respondió: les aseguro que al que tiene mucho, se le dará más. Pero al que no tiene, hasta lo poquito que tiene, se le quitará. En cuanto a mis enemigos, tráiganlos y mátenlos delante de mí, porque ellos no querían que yo fuera su rey. Traducción: Biblia del lenguaje sencillo. No debemos perder de vista el propósito de esta parábola: corregir a la gente que le acompañaba. El reino de Dios no se manifestaría inmediatamente. Jesús era el príncipe que viajaría a un país distante para que el emperador lo coronara rey, y después volvería. Mientras estuviera ausente, sus servidores tendrían que trabajar en los intereses del rey. Así ha resultado ser. Los servidores fieles de Cristo se han esforzado por casi 2000 años en aumentar los bienes del Rey Jesús. De modo que el reino de Dios comienza con la congregación de discípulos de Jesucristo y se extenderá por toda la tierra cuando Jesucristo regrese en la gloria de su Padre, con poder y gran gloria. ¿Entendió el apóstol Pablo lo que era el reino de Dios? El apóstol Pablo entendió muy bien lo que era el reino de Dios. Entendió el trascendental cambio que había ocurrido en el primer siglo con Israel y la congregación cristiana. Pablo escribió una carta a los cristianos de Colosas y les explicó lo que había ocurrido. Vamos a leer su carta. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Traducción: Biblia del lenguaje sencillo. Veamos otra traducción, la
Nueva Traducción Viviente. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Otra traducción, Palabra de Dios para Todos. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Una traducción más, la Reina Valera de 2009, que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por lo que explica Pablo, los cristianos ya vivían en el reino de Dios, porque eran miembros de la congregación de discípulos de Cristo. No era una experiencia que disfrutarían en un futuro distante. No, los cristianos ya estaban viviendo el gobierno de Jesús, el Hijo amado de Dios. Así es, Pablo se dio cuenta que Israel había dejado de ser el reino de Dios. Ahora el reino de los cielos, o el reino de Dios, era la congregación cristiana. Él y sus hermanos cristianos ya vivían en el reino de Dios. Pablo lo llama el reino de su Hijo amado. Israel, junto con todas las naciones, continuarían en oscuridad espiritual, continuarían sin entender la manera como Dios estaba salvando a la humanidad. Muchas personas, por no poner fe en Jesús, no se aprovechan de la gran luz espiritual que Jesús da en sus enseñanzas. Sin embargo, Pablo entendía que el dominio de Cristo sobre toda la tierra aún estaba en el futuro distante. Leamos lo que dijo Pablo a los filósofos de Atenas en el Areópago. Lo que dijo está registrado en el libro de Hechos de Apóstoles, capítulo 17, versículo 30 y 31, que vamos a leer. Es cierto, Dios ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, pero ahora les está diciendo a todos en todas partes que se arrepientan, porque ha fijado un día en el que se propone juzgar a la tierra habitada con justicia mediante un hombre nombrado por él, y les ha dado una garantía a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. Así es, Pablo entendía muy bien que el establecimiento del reino de Dios en la tierra era un proceso que comenzó con la formación de la congregación cristiana en el Pentecostés del año 33 era común. El reino de Dios comenzó en la congregación cristiana. ¿Qué entendía el apóstol Pedro sobre el reino de Dios? Pedro escribió una carta a todos sus hermanos cristianos y explicó sobre lo que era la congregación cristiana. Vamos a leer sus comentarios en su primera carta, capítulo 2, versículo 8 al 9. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos. Es la roca que los hace caer.
Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Traducción Nueva, traducción viviente. Veamos otra traducción, la Nueva Versión Internacional. Dice: y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual fueron destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro, al igual que Pablo, entendió que la congregación cristiana era una nueva nación, una nación santa, el pueblo que pertenece a Dios. Esta congregación, formada por israelitas naturales y personas de otras naciones, eran el reino de Dios en la tierra. Israel había dejado de ser el reino de Dios. La congregación cristiana disfruta de la luz maravillosa de Dios y tiene una misión extraordinaria: el declarar en público las excelencias de aquel que los llamó de la oscuridad. Mientras esperan el regreso de Cristo con gran poder y gloria, la congregación cristiana tiene que iluminar a toda persona en la tierra para que puedan salvarse. La esperanza que tenía Pedro queda manifiesta en su segunda carta, capítulo 3 y versículo 13, que vamos a leer. Estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos prometió, donde todos harán lo que Dios quiere. Traducción, palabra de Dios para todos. De modo que para Pedro, la congregación de los cristianos es el reino del amado Hijo de Dios, y que cada discípulo fiel y obediente al Señor Jesucristo tiene que enseñar lo que ha aprendido de su Maestro. En el futuro, toda la tierra será el dominio del reino de Dios. Todo ser humano en la tierra obedecerá a Dios, se hará su voluntad como se hace en el cielo. Cristianos SC. Suscríbase a este canal. Comparte este video con su familia, parientes, amigos y todo el que desee saber lo que realmente enseña la Biblia.